Como todos ustedes saben, estamos en una serie que se llama Madurez Espiritual. Hoy estamos en la parte número 3. La primera parte se llamó Dios quiere que tú madures. ¿Cuántos saben que Dios quiere que madures? La segunda parte se llamó El vehículo hacia la madurez. Y esa prédica tuvo dos partes, A y B. La primera parte la dimos el domingo pasado y la parte B la dimos el jueves en la noche y ya está en las redes, se la mandamos a todos. Hoy vamos a hablar de la tercera parte. La tercera parte de hoy tiene que ver con la consecuencia de la madurez. Dios quiere que tú madures, te ha mostrado el vehículo hacia la madurez, que es el discipulado y el compromiso. Hoy el Señor nos va a hablar de cuál es la consecuencia, qué impacto tiene en mí, en mi familia y en toda mi vida el que yo madure. ¿Cuál es la consecuencia de la madurez? Y a ese título, la consecuencia de la madurez, usted le puede poner 2 puntos y después de esos 2 puntos póngale este nombre: Jehová Shalom. Vamos a hablar de Jehová Shalom. Y vámonos directamente a la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 29, yo quiero leer un verso. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice, yo voy a leer en una traducción diferente, en lo que proyectan. Romanos 8, verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. ¿Ustedes saben lo que está diciendo eso? Porque a los que antes conoció, Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Déjenme ese verso ahí. Nosotros hemos leído ese verso muchas veces, pero lo que ahí está Dios diciendo es que Dios te creó para que tú fueras como Cristo, para que tu carácter fuera como el de Cristo. Ese es su propósito. Otra información que revela es que Dios te conoció desde antes de que tú nacieras. La pregunta es, ¿y dónde yo estaba? Si antes de que yo naciera en este mundo, Dios ya te conocía. Y dice la Biblia que Él te predestinó para que tú fueras como Jesús. Yo quiero que usted le comente a la persona que está a su lado, toda situación que te ocurre pasa y Dios la permite para que tú crezcas espiritualmente. Coménteselo a la persona que está a su derecha y a su izquierda y dígaselo mirando a los ojos. Cada situación en la que tú estás te amargará o te mejorará. Cada situación que tú vives en tu vida te amargará o te mejorará. Y aquí viene la buena noticia. Tú decides cuál de las dos. Tú decides. Tú decides si tú quieres que cada experiencia que te ocurra te amargue la vida y tú te conviertas en una persona amargada, llena de odio, de resentimientos. O tú decides que cada una de esas cosas te mejoren. Dios dice que Él quiere que tú crezcas espiritualmente para que tú seas como su Hijo Jesucristo. La pregunta es una pregunta que la responde la Biblia, pero ¿cómo es Jesucristo? No quién es, sabemos quién es, pero dentro de su identidad de quién es, ¿cómo es Él? Y uno de los pasajes que te ilustra más claramente cómo es Jesús es Gálatas capítulo 5,
verso 22 al 23. Gálatas capítulo 5, donde ahí se habla del fruto del Espíritu, que no es otra cosa más que habla de lo que produce un carácter como el que tiene Jesús. Yo quiero que usted le diga a la persona que está a su lado, despierta, que este día Dios te va a dar una revelación muy grande para tu vida. Hoy el Espíritu Santo quiere impactar tu vida para siempre. Él no quiere que tú salgas de aquí en el día de hoy y cuando salgas a las 3 horas se te olvide todo lo que tú has escuchado. En el día de hoy el Espíritu Santo viene con la intención de impactar tu vida de manera radical. ¿Cuántos quieren ser impactados por el Espíritu Santo? En Gálatas 5 te describe cómo es el carácter de Jesús y dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ningún mandamiento del pasado de lo que dijo Moisés tiene ningún tipo de valor cuando una persona tiene un carácter como ese. No hay ley que valga. No se necesitan. Para que tú llegues ahí, para producir ese carácter, una de las cosas que Dios va a hacer contigo todos los días, pon mucha atención a esto, porque aquí habla de cómo Dios produce ese carácter en ti. Lo que Él va a hacer es que todos los días Él va a presentarte una situación adversa y contraria a lo que dice ahí. Cuando Dios quiera desarrollar en ti la paciencia, Él te va a poner 3 o 4 personas a tu alrededor que te sacan de quicio, incluyendo tu jefe. Y es como si se confabularan tu jefe, la vecina y tu cónyuge. Se ponen como de acuerdo, como si tuvieran una reunión el día anterior. ¿Quién sabe de lo que yo estoy hablando? Cuando yo fui a un gimnasio por primera vez, yo tenía en Estados Unidos como algunos 23 años. Obviamente en esa edad uno quiere ir al gimnasio, dizque por salud, pero es para verse bien. Y recuerdo que en el gimnasio, cuando me tocaba desarrollar los bíceps, me daban unas mancuernas, unas pesas. Y yo tenía que tomar esas pesas y hacer un ejercicio como este. La pesa hacía resistencia al bíceps. Pero ¿sabes qué? Esa resistencia es lo que permite que el músculo se desarrolle. Asimismo pasa en esta tierra. Cuando el reino invade la tierra, Dios que te eligió tiene el propósito de que tú crezcas, tengas el carácter que está ahí en pantalla, si me lo ponen de nuevo, y para hacerlo Él te va a presentar situaciones adversas. No hay nada mejor para desarrollar la paz que una guerra. No hay nada mejor para desarrollar la mansedumbre que un cónyuge que esté peleando todo el tiempo. Nada mejor para desarrollar la mansedumbre. Usted no va a encontrar ningún método, ninguna medicina que te ayude a desarrollar más la mansedumbre que un cónyuge que te está peleando todo el tiempo o que está aburrido. Si usted piensa que todo es color de rosas cuando Dios quiere que tú madures, no es así. Jesús lo advirtió, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Todos vamos a tener aflicciones. Hoy concluimos un ayuno de 21 días y una de las oraciones que hacíamos es: Señor, mata en mí aquellos que tú quieras destruir, aquello que no te agrade.
Y muchos han llamado y nos han llamado: pastor, tengo esta situación en mi casa. Ustedes se imaginan la cantidad de gente que tiene situaciones en sus casas, que nos han llamado. Y aunque no parezca agradable, nosotros en esta altura de nuestras vidas hemos aprendido que cuando Dios quiere desarrollar un área, vienen situaciones, vienen turbulencias. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Las personas que tú más amas, la persona que tú menos pensaba que te iba a causar dolor, en estas 3 semanas amaneció con una agenda puesta para ti. Mucha gente que nos decía a nosotros: pastores, por favor, ore por mí, la iglesia entera. Y nosotros orando el uno por el otro. Si un ayuno se proclama y no pasa nada, yo me preocupo. Desde que arrancó el ayuno comenzaron las situaciones y yo dije: por aquí es que vamos. Estamos en el camino correcto. Dios está desarrollando lo que Él quiere desarrollar. Denle un aplauso a Él. Las turbulencias. ¿Quién se ha montado en un avión con turbulencias? Bueno, para el que no se ha montado en un avión con turbulencia, eso es horrible. Como dice Lenin, eso es horrible. Usted sabe que usted está en un aparato que está en el aire y no está agarrado ni con soga ni con nada, está en el aire y entonces comienza a moverse, y los que dieron física en 8º curso saben que las cosas se rompen. Y cuando yo miro las alas, que se suponen que son duras, haciendo esto, digo yo: ay, se van a romper, los tornillos que están aquí en el armazón se van a romper. Es lo primero que yo pienso. Ese motor es demasiado pesado. ¿Habrán apretado bien los tornillos? Uno piensa tantas cosas. Pero esas turbulencias que nos llenan de angustia ocurren en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos han tenido en las últimas 48 horas, levante la mano, turbulencias en su matrimonio? Levante la mano. ¿Cuánto ha tenido turbulencia relacionada con hijos en estos últimos 48 horas? ¿Cuántos han tenido turbulencias relacionadas con su trabajo? Vamos a ver, levante la mano. En su trabajo, turbulencias. ¿Cuántos con su negocio han tenido turbulencias? Ciclón. ¿Cuántos al nivel de huracán? ¿Quién? ¿Cuántos? Todas esas turbulencias Dios las permite. ¿Para qué? Para que tú crezcas espiritualmente. Dios las permite para que tú crezcas espiritualmente. Ahora, la peor de todas las turbulencias, ¿saben cuáles son? Las turbulencias del alma, las del corazón, esas que nos quitan la paz. Esas turbulencias que cuando llegan, y yo no sé si alguien me va a entender, algo ha pasado y tú no puedes vivir contigo mismo. El Señor me dijo ayer toda la tarde, que yo me la pasé preparándome para este mensaje y gran parte de la madrugada y en la mañana, que este mensaje fue cortado a la medida para muchas personas de aquí. Y si tú estás escuchando este mensaje, yo no sé quién tú eres, si este mensaje aplica a ti, déjame decirte: el Señor te ama, tiene misericordia de ti, quiere que tú crezcas espiritualmente y hoy es el día. Las peores turbulencias son las del corazón. Esas las producen personas que nosotros amamos, cuando nos dan la espalda, cuando nos traicionan, o cuando nos critican, o cuando nos juzgan. Sobre todo cuando usted siente que ha sido juzgado injustamente. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? Nosotros tenemos que admitir que gran parte de nuestra vida está compuesta por drama y turbulencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Mire su vida, siempre es un drama. Cuando no es el marido, es un hijo. Cuando no es el hijo, es el colegio. Cuando no es el colegio, es el banco, que le llaman, que le roban su tarjeta de crédito, o le dice que usted tiene un cargo de 20,000 pesos y que fue usted que lo gastó y que tiene que pagarlo y usted sabe que no fue usted. La mayor parte de nuestra vida tiene muchas turbulencias
Y lo más grande es que hay días, hay semanas y hay meses que no sabemos cómo eliminarlas. Nos vamos a la cama, ponemos nuestra cabeza en la almohada y no sentimos paz. En estos días mi esposa y yo hemos tenido conversaciones con diferentes personas relacionado a: yo quiero que mi casa sea un lugar de paz. Varias personas. Mi hogar yo lo visualizo como un lugar donde yo voy luego de la turbulencia del día. Yo quiero que mi casa se convierta en un lugar donde cuando yo llegue yo encuentre paz. Pero hay personas que están en tantas turbulencias, tienen tantas situaciones que ni siquiera en su propia casa encuentran paz en algunos momentos. Ese es el momento en que nosotros necesitamos a Jehová Shalom, a Jehová paz, a Jehová Shalom. Y en el día de hoy, en la tercera parte de esta serie, Madurez Espiritual, la consecuencia de llegar a la madurez, ¿qué impacto tiene eso en nuestras vidas? Ese impacto tiene un nombre, se llama Jehová Shalom. Y aunque en la Biblia hay muchas historias que ilustran quién es Jehová Shalom, hoy vamos a verlo a través de los ojos de un personaje de la Biblia que alguno de ustedes escuchó alguna vez y está en el libro de Jueces. Vamos a estar en Jueces capítulo 6 y hoy vamos a hablar de Gedeón. Hoy vamos a hablar de Gedeón. Y ponga mucha atención, de hecho, vamos todos a poner atención, cerrando nuestros ojos en este instante. Padre, nosotros en el nombre de Jesús reconocemos que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que sin la revelación de tu Espíritu Santo, todo lo que escuchemos no sirve de nada. Pero en este instante, Señor, abrimos nuestros oídos, abrimos nuestros ojos y sobre todo pedimos que tú nos ayudes a abrir el corazón para que esta enseñanza que vamos a recibir, como una espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestra vida, hasta el tuétano de los huesos, revelando, Señor, todo aquello que no te agrada, para que hoy mismo, Señor, sea sacado por el poder de tu palabra. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El libro de Jueces. Y antes de empezar con el libro de Jueces, es importante que usted entienda un poco del contexto de la época de los jueces en Israel. Nuestra Biblia narra el principio de los tiempos. Dios crea la tierra, hay un caos, el hombre peca y un día Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac se casó con Rebeca y tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y Jacob entonces tuvo 12 hijos, que son los patriarcas de las 12 tribus de Israel. De esos, hubo uno que se llamó Judá, y es de la tribu de la que procede el rey David y de la que procede también Jesús. Dios profetizó a través de Abraham que en una ocasión en el futuro la nación de Israel iba a ser esclavizada. Y eso en efecto ocurrió. Uno de los hijos de Jacob, llamado José, fue vendido por sus hermanos a Egipto como esclavo. Una vez en Egipto, José, hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham, Dios lo llevó a través de un drama y él se convirtió en el hombre más poderoso de todo Egipto. Él fue el que descifró y recibió la revelación de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas en Egipto.
Y producto de esa revelación y de una gestión que ayudó al faraón a traer prosperidad en tiempo de prosperidad y a tener mayor prosperidad en tiempo de escasez, él fue nombrado como número 1 después del faraón en Egipto. Pero dice la palabra que cuando José murió, entonces vino otro faraón que se dio cuenta que los israelitas se estaban multiplicando. Entonces ellos fueron esclavizados por 400 y tantos años. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Amén. Después de esa esclavitud, Dios prometió que mandaría a alguien que los liberaría. Ahí nace Moisés. Y Moisés es usado como instrumento para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés logra sacar al pueblo de Egipto. Y en esa travesía duran 40 años dando vueltas en el desierto, producto de la desobediencia del pueblo de Israel. Por desobediencia por parte de Moisés, Dios le dijo que él no entraría en la tierra prometida. Y no entró. Y se hizo una transición donde el liderazgo y la unción que se había depositado sobre Moisés pasó a un hombre llamado Josué. En el famoso capítulo 1 de Josué, Dios le dijo a este hombre: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él y llévalo contigo donde quiera que vayas. Y todo lo que hagas te saldrá bien, porque yo iré delante de ti. He aquí que yo te mando a que te esfuerces y que seas valientes. Josué vivió por un periodo como líder de Israel, pero cuando él murió, nadie o ningún hombre con el mismo estilo de liderazgo lo sucedió, sino que vino la época de los jueces. Y hay un libro en la Biblia que se llama Jueces. En el libro de Jueces tiene una característica muy primordial. Y es un libro que va por ciclos. Y yo quiero que usted entienda esto, porque esos ciclos que ocurrieron con Israel durante la época de los jueces ocurre todavía hoy en día en nuestras vidas. El ciclo del libro de los jueces, que dicho sea de pasos, dice jueces porque hubieron muchos hombres y algunas mujeres que ocuparon este rol de juez de la nación de Israel. Este ciclo comenzaba así. La gente se rebelaba contra Dios a través del pecado. Desobedecían a Dios. Dios respondía con castigo o disciplina. El castigo llegaba a un punto tan grande, tan grande, tan grande, se arrepentía, clamaba a Dios y Dios respondía con auxilio y con liberación. ¿Y saben qué ocurría después? Que después de un tiempo volvían a rebelarse contra Dios por medio del pecado y el ciclo se repetía. Dios los castigaba o los disciplinaba. El castigo y la disciplina llegaba a un punto tan fuerte que ellos clamaban a Dios y Dios respondía con liberación y con auxilio. Ahora, el verso 1 de Jueces capítulo 6, verso 1, dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Estamos en Jueces capítulo 6, verso 1. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. ¿Cuántos años? 7 años. Cuando dice que el pueblo se rebeló contra Dios, generalmente el pecado que había aquí era un pecado de idolatría. Era un pecado de idolatría donde el pueblo tenía a Jehová Dios dentro de su colección de dioses. ¿Y qué ocurrió? Cuando se rebelaron contra Dios, la consecuencia de su rebelión fue la siguiente: Dios permitió que ellos fueran esclavos de aquellos o de aquello que ellos estaban supuestos a esclavizar. Voy a repetir eso de nuevo. Cuando ellos se rebelaron contra Dios, la consecuencia de Israel en ese tiempo fue que Dios permitió que ellos se convirtieran en esclavos de aquello
que ellos estaban supuestos a tener dominio. Cuando una persona tiene como ídolo al dinero o a su posición o a su prestigio o a su trabajo o a cualquier cosa por ídolo, generalmente Dios responde permitiendo que eso que tú estás supuesto a dominar, entonces te domine a ti. ¿Cuántos me están siguiendo? En vez de tener victoria sobre sus enemigos, ellos se convirtieron en esclavos de ellos. Cuando una persona se rebela contra Dios por la idolatría, y créanme que muchas gentes cuando oyen hablar de idolatría piensan que estamos hablando de estatuas, de santos y cosas como esa. Un ídolo es todo aquello que representa tu seguridad y tu provisión. Eso es un ídolo. Si tú piensas en tu corazón que tu trabajo es tu proveedor, tu fuente de seguridad, automáticamente tu trabajo se ha convertido en un ídolo. Pero si por el contrario, en tu corazón, no intelectualmente, tú entiendes que Dios es tu proveedor y que tu trabajo es un vehículo que Él usa para proveerte, entonces eso no es idolatría. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Hay un solo proveedor, pero hay muchos recursos que Dios utiliza para tramitar su provisión. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Ahora, fíjate algo. Todo esto de la época de jueces ocurrió cuando Israel estaba en la tierra prometida, porque Dios le había prometido a ellos llevarlo a un lugar específico donde fluía leche y miel, donde ellos iban a ser bendecidos grandemente. Todo esto le ocurrió a Israel estando en la tierra prometida, lo cual quiere decir que tú puedes estar en la tierra prometida y aún así estar fuera de la voluntad de Dios. Estar en la tierra prometida no es una garantía de que tú vas a estar dentro de la voluntad de Dios. El verso 2 dice: los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes. ¿Ustedes lo están leyendo ahí? Sí. Ustedes pueden leerlo ahí, pero yo voy a leer en esta versión para que tengamos otra amplitud. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. En pocas palabras, tenían que esconderse porque la situación era muy mala. El verso 4 y el verso 5 dice: acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales, verso 5, y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba totalmente desolada. Eran como una plaga. ¿Alguna vez usted ha sentido que a su casa ha caído una plaga, que todo lo que usted produce se destruye, todo lo que usted crea, todo lo que usted se gana se va como agua entre los dedos? Es como si usted estuviera viviendo solamente trabajando para sobrevivir. Nunca queda ningún excedente. Algunos han vivido en tiempos donde habían excedentes, pero luego han pasado por épocas donde esos excedentes ya no existen más y uno tiene que vivir escondidos. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? En el verso 6, dice: así que Israel se moría de hambre en mano de los madianitas. Entonces los israelitas
clamaron al Señor. Dicen que estaban pasando hambre. Yo no creo poder decir que en algún momento yo he pasado mucho tiempo de hambre. Han habido amenazas de hambre. Cuando yo vivía con mis 4 hermanos, con mi mamá, ella llevaba 2 trabajos, mi papá se había desaparecido del ambiente en esa época. Yo recuerdo que uno intuía, ese día mi mamá se levantaba sin nada que comer. Y a veces había arroz y yo aprendí, ¿cuántos saben que el arroz con huevos revueltos y cachú es un tremendo manjar? O arroz blanco con huevos fritos. Wow, ¿cuántos testigos tengo yo en el día de hoy? Es bueno que usted entienda que Israel cayó tan bajo porque Dios lo permitió. Israel cayó bajo porque Dios lo permitió. Ahora, si usted se pregunta por qué Satanás me está perturbando tanto y yo no encuentro paz, si llego a mi casa, mi cónyuge se levanta, si voy al trabajo, las cosas no están bien, si eso es lo que está pasando con tu vida en este tiempo, yo quiero que tú entiendas que es porque el Señor lo permite. Dios lo permitió porque con sus acciones el pueblo se apartó del Señor. Cuando Dios permite cosas así es porque a lo mejor tú has cometido algún tipo de pecado o estás haciendo algo que te aparte del Señor. La palabra de Dios dice, apártese del mal todo el que clama el nombre del Señor. Y dice el verso, y ellos clamaron a Jehová, pero clamaron solamente cuando habían llegado muy bajo. ¿Alguna vez tú has llegado tan bajo que para tú mirar el fondo tienes que mirar hasta arriba? Que bajas por debajo del fondo. En ese momento clamaron a Jehová. Pero hay personas que a veces caen en problemas serios y aún así tratan de resolver ellos con su propia inteligencia y con sus propios recursos. Y el resultado de eso es que Dios te deja que tú sigas en el fondo. Pero una vez tú estás en el fondo, tu oración cambia. Tu oración cambia de una oración genérica. Señor, te alabamos, yo te alabo y te bendigo, Señor. Yo nunca me he acercado a nadie diciéndole, pero nada, esa es nuestra oración genérica. Y tu oración cambia de algo genérico a algo bien específico. Tu oración no es tan tranquila ni tan pacífica, sino que se convierte en un clamor. Señor, ¿dónde tú estás? ¿Cuántos han orado esa oración? El salmista lo ha hecho. Hay un salmo que dice así, ¿dónde tú estás? Hay un salmo que dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras las dijo Jesús también cuando estaba en la cruz. Ellos habían caído muy, pero muy bajo. Y dice la palabra en el verso 6 de Jueces 6, que ellos clamaron al Señor. Dicen los versos de 7 al 10, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor Dios de Israel. Oigan bien lo que dice el profeta. No se dice qué profeta, pero dice que el profeta dijo esto. Yo te saqué de... Ellos adoptaron el Dios de la cultura donde estaban. Nosotros estamos en este mundo y muchos de nosotros hemos adoptado los dioses de la cultura del mundo. Como decía, un ídolo es aquello que tú consideras como tu fuente de provisión.
Para ellos, al igual que para muchos de nosotros, para Israel en esa época, el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, pasó a ser un Dios más de su colección de dioses. Cambiaron de Dios como nosotros, que tenemos a un Dios el domingo, pero el lunes cambiamos por otro. Aquí nuestro Dios es Jehová de los ejércitos y lo alabamos y lo exaltamos, pero el lunes por la mañana automáticamente cambiamos de Dios como cambiamos de ropa. Y ya nuestro Dios es otra cosa. Ahora nuestro Dios se convierte en nuestro trabajo, o se convierte en nuestro negocio, o se convierte en nuestro prestigio, o se convierte en una persona. Nómbrelo usted, porque Dios le habla. Eso hizo el pueblo de Israel. Y eso hacemos nosotros muchas veces. Dios les recordó a ellos quién fue que hizo todo lo que ellos tenían. Dios quiere recordarte a ti que todo lo que tú tienes, donde tú estás, la familia que tú tienes, el mero hecho de que tú estés aquí, que es uno de los privilegios más grandes, porque tú fuiste comprado con precio de sangre, redimido, sacado de la muerte eterna por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Él quiere acordarte de que todo lo que tú tienes y que no te vas a llevar absolutamente nada, te lo ha dado Él. Y tú dirás, pero yo lo sé. El problema es que nosotros olvidamos muy fácilmente. El problema que tenía Israel en esa época era un problema espiritual, no un problema político ni social. No era un problema financiero. No era un problema de falta de estrategia, no era un problema de que ella es mala o él pelea demasiado, no era un problema de ese tipo. El problema que tenía Israel en ese momento era un problema totalmente espiritual. Cuando el problema que tú tienes es espiritual, no importa lo que tú hagas, tú nunca vas a resolverlo. Los problemas espirituales se resuelven espiritualmente. Por eso hay situaciones en tu vida, en las diferentes áreas de donde tú te mueves, que por más que tú hagas, por más que tú intentas, y intentas una cosa y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y no funciona, es probablemente porque el problema que tú tengas y que tú estás enfrentando tiene una raíz espiritual. Pero Dios, por el gran amor que nos tiene, te deja caer tan profundo hasta que toda la teoría de lo que tú has aprendido o tú crees que tú sabes se va. Él te deja caer tan profundo para que tú sepas que a pesar de que a lo mejor tú has predicado acá o tú tienes 20 años en el evangelio, tú no eres infalible. Y tu vida tiene ciclos y Dios va a aprovechar para sacar de tu corazón lo que a Él no le agrada. Dios te deja caer tan bajo hasta el punto en que Él se convierta en tu única opción de solución. ¿Y sabes para qué? Para que tú sepas que aunque las cosas vayan bien, Él es tu única opción siempre. Yo creo que eso merece un aplauso al Señor. En el verso 11 del capítulo 6, les dije que esto es una enseñanza. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar,
para esconder el grano de los madianitas. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí conocemos a Gedeón. Aparece por primera vez. Fíjense, el lagar era un lugar donde se hacía vino. Cuando se sacude trigo, se sacude al aire libre, para que cuando usted le da al trigo, la brisa se lleve la paja y el grano caiga. Pero Gedeón estaba trillando trigo, no en el lugar habitual, sino dentro de un lugar, dentro del lagar. O sea, él estaba escondido para que no se lo robaran. En pocas palabras, Gedeón estaba sobreviviendo. ¿Alguno de ustedes ha sentido alguna vez que tiene periodos donde usted está simplemente sobreviviendo? Eso le pasaba a Gedeón. El verso 12 dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, verso 12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Gedeón trillando trigo, escondido, sobreviviendo, era un don nadie haciendo nada. Y este personaje se le aparece y le dice, guerrero valiente. Si yo hubiera sido él, me hubiera puesto a buscar alrededor a ver a con quién ando. Y creo que algo así ocurrió, porque si usted lee los siguientes versos se va a dar cuenta de que él dijo, ¿y es conmigo que tú estás hablando? Con nosotros. ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no nos dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas? ¿Alguna vez tú te has preguntado, Señor, ¿dónde tú estás? Quizás tú te estás preguntando ahora, Señor, ¿dónde tú estás? Tú eres el Dios todopoderoso. Tú dices, clama a mí que yo te responderé. Y las amígdalas se me han secado clamándote a ti, y yo no te he visto. Todos tenemos un sentir general de que Dios está con nosotros. Ustedes lo saben, ¿verdad? La Biblia lo dice. Pero cuando yo tengo problemas, yo no quiero un sentir general de Dios, yo quiero un sentir muy específico. Yo quiero saber más allá de ese sentir general de que Dios está conmigo. Cuando yo estoy en problemas y tengo una situación, yo no quiero venir a la iglesia y escuchar un buen mensaje que habla de muchas verdades. Yo quiero un mensaje que esté cortado a mi medida, que le hable a la situación en la que yo estoy, porque yo estoy tocando fondo. Yo necesito que Dios hable a mi situación específica. Eso le decía Gedeón al ángel. Dios está en tu drama cuando tú estás con Él. Pero hay personas que tienen drama y no están con el Señor y se preguntan que por qué Dios no está conmigo. Dios está en tu drama cuando tú estás con Él. Dios está en tu turbulencia cuando tu corazón está para Él. El que Dios esté contigo día a día, ¿cuánto le gustaría eso? Que Dios esté contigo todos los días. Él está contigo todos los días. El que Dios esté contigo todos los días está relacionado a la cantidad de dioses que tú tengas.
Dios está con aquel que lo tiene a Él como único y verdadero Dios. Pero muchos de nosotros tenemos otros dioses. En el verso 14 dice: entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. La forma en que Dios responde a nuestras necesidades es a través de personas, por lo general. Israel tenía un problema y la respuesta que Dios daba en ese momento vendría a través de un hombre, a través de Gedeón. Dios hace milagros y la realidad es que Él no nos necesita a nosotros para hacer las cosas. Pero por lo general Dios usa personas. Dios usa gente en momentos de dificultad para dar respuesta a angustias y a turbulencias que tú tienes. En el verso 15 dice: pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Esto es lo que Gedeón pensaba de sí mismo. Yo no soy eso, le decía él al Señor. Y lo que pasa es que Dios, para glorificarse, utiliza y llama a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. El verso 20: así que el ángel de Dios le dijo: pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que le indicó. Él fue y preparó una ofrenda. Señor, dame una señal. No se quede tranquilo esperando que Dios va a darle la señal. Vaya y dele una ofrenda de alabanza y adoración a Dios. Porque Dios habita, Adasa, en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Dice el verso 21: entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. ¡Wow! ¡Qué señal! Todo lo que él puso ahí se esfumó, se desapareció junto con el ángel. Entonces Gedeón supo que era Dios que le estaba hablando. En el verso 22 dice: cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara el ángel de Jehová. Él pensaba que iba a morir porque la palabra decía que nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Y él dijo: eras tú. Ahora ya sí fue verdad que me... Entonces, verso 23, el Señor le dijo: no te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, que no morirás. Y en el verso 24, aquí está, dice: entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, Jehová Shalom. ¿Qué es Shalom? Shalom es paz. Pero el vocablo hebreo Shalom significa mucho más que paz. La paz, hablando de lo que no es Shalom, Shalom o la paz no es un cese al fuego, no es una tregua. Tú puedes no estar peleando y aún así estar en guerra. Tú puedes no estar con un dime y te diré con tu cónyuge y estar en una guerra fría dentro de tu propia casa. Shalom no es un cese al fuego.
no es la ausencia de hostilidad. En Israel casi todos se saludan unos a otros diciendo shalom. Dicen paz. Y ustedes saben que la nación de Israel está rodeado de naciones que están locos por destruirlo, que tienen misiles apuntados hacia ellos. En cualquier momento un misil cae en la ciudad. Con ese tipo de sobresalto viven ellos. Shalom es más grande que calma, significa entero, completo, significa bienestar en todo el sentido de la palabra, significa no más drama, significa entrar en armonía. Shalom no tiene nada que ver con felicidad, pues la felicidad es un estado que depende de las circunstancias. Tú puedes estar feliz ahora y con una sola palabra yo te saco de ese estado de felicidad, dándote una mala noticia. Tú puedes estar deprimido y con una sola palabra yo te puedo poner feliz. Si yo te dijera, se me acercó alguien y me dijo que sintió ofrendarte un vehículo nuevo de cajeta y está parqueado allá afuera, tú puedes estar con el moco para abajo y de repente como que hay vida. Y como el que no oyó, aunque oyó, pregunta, ¿cómo fue? Dame una señal. Ustedes están riendo, pero la realidad es que el cuerpo de Cristo piensa que shalom es felicidad. La mayor parte de los cristianos confunden shalom con felicidad. Pero esa felicidad puede ser fácilmente destruida con una sola palabra. Con un solo acontecimiento que ocurra, tu pseudo paz se va. ¿Y cómo yo sé que es así? Porque muchos de los que están aquí viven días en turbulencia y en sobresalto. El lunes están bien, pero al otro día viene una mala noticia y están mal. Pasan 3 días mal, alguien viene y le dice una cosa y después se levantan de nuevo. Están como en una montaña rusa. ¿Quién sabe de quién yo estoy hablando aquí? Eso no tiene nada que ver con paz. Eso es felicidad y eso es circunstancial. Shalom tiene que ver con bienestar a pesar de las circunstancias. Dice Juan 16:33, dice Jesús, en mí tengan paz, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. De la paz que Jesús está hablando no es de felicidad. Él le dice, la paz sea con ustedes. En el mundo tendrán aflicciones, pero mi paz les dará tranquilidad a pesar de las circunstancias. Si tú no estás viviendo eso, tú no conoces shalom. Tú lo que conoces es una simple felicidad. No puedes definir la paz basado en las circunstancias. Hay personas que dicen, es que él o ella me quita la paz. La mayoría de las personas, cuando el mundo se está cayendo a pedazos, ellos también se están cayendo a pedazos con el mundo. Pero hay personas que el mundo se está cayendo a pedazos y ellos no solamente han leído, sino que viven una palabra que Dios dijo. Podrán caer 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda y a ti no te tocarán.
porque bajo mis alas tú estarás seguro. Porque Jehová, castillo mío y esperanza mía, mi Dios en quien yo confiaré. Esa palabra se ha hecho vida en tu corazón. No es algo teórico, es algo que tú lo estás viviendo. Y tú ves que todo cambia a tu alrededor, la gente cae, hay amenazas de todo tipo, me van a quitar todo lo que tengo y nada te mueve tu estado porque tú tienes un verdadero shalom. Y como dije antes, el Señor te ha traído aquí para decirte que probablemente tú nunca has conocido lo que es el verdadero shalom. Pero hoy tú lo vas a conocer. Dios nunca promete que tú no vas a tener circunstancias adversas. Nunca. Lo que Él te promete es que te va a dar un shalom para que nunca las circunstancias te tengan a ti, como los madianitas tenían a Israel. Como probablemente hoy tú eres esclavo de otras personas. La paz viene a pesar de las circunstancias cuando yo estoy alineado con Dios. La paz viene a pesar de las circunstancias cuando yo estoy alineado con Dios. Mucha gente piensa que están alineados con Dios porque vienen a la iglesia. Estar alineado con Dios es más que venir a la iglesia. Estar alineado con Dios es venir a la iglesia, alimentarse de lo que Dios predica y rogarle todos los días al Señor de que esa palabra se convierta en vida en mi vida. Esas personas están alineadas con Dios. Estar alineado con Dios es cuando tu esposa te dice algo que te duele y que tú normalmente te incomodabas con ella, le hacías bembita o te ponías a contrarrestar y a pelear con ella y tú decides callarte la boca y ponerte de acuerdo con Dios en que bien o mal el método que se utilizó es una realidad. Señor, mata eso en mí ahora mismo, no después, ahí mismo. Estar alineado con Dios es descubrir lo que no funciona en ti y automáticamente pedirle a Dios que lo crucifique, callándote, muriendo en ese mismo instante. Eso es estar alineado con Dios y Dios le da su shalom a las personas que están alineados con Él. Solamente. En Isaías, capítulo 57. Isaías 57, se me apagó esto. Isaías 57, versos 20 y 21. Dice el 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Los impíos son como el mar en tempestad. Nunca van a poder estar quietos. Los pecadores, los que siguen con idolatría, los que siguen haciendo lo que les da la gana, nunca van a poder tener shalom. Son como el mar en tempestad. Pues no puede, déjame el verso anterior. Pues no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Verso 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Oigan bien, no hay shalom para los impíos. Y a lo mejor tú no has leído en Romanos que dice que nadie tenga una opinión sobre sí más alta que la que debe. A lo mejor tú piensas, yo soy un cristiano, yo soy una cristiana, yo he hecho esto, yo vengo a la iglesia, yo hago lo otro. Déjame decirte una buena noticia. Todo el que tiene otros dioses es un impío. No hay paz para ti. No hay shalom. Cuando estamos en pecado, Dios permite
que nos pasen cosas y no hay paz. Si tú no estás dispuesto a renunciar al pecado, no busques paz. Hace un tiempo se me acercó un caballero y me dijo: pastor, yo quiero servirle al Señor, yo estoy muy comprometido, el Señor me habla, se me pone la piel de gallina, yo me levanto todos los días a orar, pero yo tengo un problemita. ¿Cuál es tu problemita? Que a mí me gustan demasiado las mujeres. Digan lo que me dijo: pastor, yo no le hago daño a nadie porque mi mujer no se entera. Yo le doy consejos a ellas. Me imagino que sí. Todo el mundo aquí tiene un área que no quiere, no se la ha rendido a Dios. Hay áreas que son inconscientes. El Salmo 19 dice que hay muchas que son inconscientes, pero hay personas que tienen áreas que no se la han rendido a Dios. Si tú no estás dispuesto o dispuesta a renunciar a ese pecado, no busques paz porque no la vas a encontrar. Si ese es tu caso y tú estás aquí, déjame decirte, estoy impresionado por lo mucho que Dios te ama. Porque hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje y no están aquí. Pero Dios se las arregló para que todo lo que tú ibas a hacer en el día de hoy fuera quitado y tú estuvieras aquí, para que tú escuches esto. Porque estamos en un tiempo de gracia donde Jesús no ha venido todavía y Él sigue hablando. Deja eso. Sigue hablando. Deja eso. Shalom depende de tener a Jehová como único Dios, único proveedor. Dice en Lucas 24. Lucas 24, verso 36, dice: entonces, justo mientras contaba la historia, de pronto Jesús apareció de pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Shalom sea con ustedes. En el verso 24 de Jueces, capítulo 6, dice: entonces Gedeón construyó un altar al Señor. En ese lugar lo llamó Yahvé Shalom, o Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra de clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta: ¿cómo puedo yo obtener Shalom? Tengo toda la turbulencia, toda la circunstancia todos los días. Pero ¿cómo yo puedo manejar el drama para recibir Shalom, para recibir la paz? Y la respuesta es: de la misma manera que Gedeón la obtuvo. Pon atención. Gedeón recibió Shalom cuando él supo que el Señor estaba con él. Gedeón recibió la paz en el instante que él supo que Dios estaba con él. Fíjate en algo: él no había resuelto el problema de los madianitas, la circunstancia seguía ahí, pero él tenía paz. ¿Cómo yo llego a saber que Dios está conmigo? ¿Cuántos quieren saber? ¿Cómo yo llego a saber que Dios está conmigo? Romanos 8. Romanos 8, versos del 5 al 7. Romanos 8, versos del 5 al 7.
Y yo quiero pedirte que tú pongas mucha atención a este verso que quizás tú has leído muchas veces. ¿Cómo yo sé que Dios está conmigo? Dice el verso 5 de Romanos 8. Estoy leyendo en una versión diferente. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa solamente piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, a la separación con Dios. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Dice, permitir que el Espíritu sea quien controle tu mente lleva a vida y paz. Permitir que sea el Espíritu Santo que controle tu mente lleva a vida y paz. O sea que el asunto que estamos hablando es quién controla tu mente en este momento. Si tú fuiste sacado del mundo, es muy probable que tus pensamientos estén todavía arraigados a la cultura de la mentalidad del mundo. Pero tiene que haber una intención de tu parte de que el Espíritu Santo todos los días sea quien controle tus pensamientos. Eso no se logra con una oración de un día. Eso es la lucha del resto de tu vida todos los días. Todos los días decirle al Espíritu Santo, hoy yo te entrego mis emociones, te entrego mis pensamientos, te entrego mi boca, te entrego mis ojos, te suplico que hoy tú controles mi vida. Yo necesito hoy ser totalmente guiado por ti, Espíritu Santo de Dios. Y luego estar atento y despierto, velando, porque el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Eso significa que en principio tú vas a ver una situación, vas a querer actuar de manera como lo hace el mundo, y el Espíritu Santo te va a decir, hey. Y en ese momento está de ti. Si tú le haces caso al Espíritu Santo, la próxima vez que te hable te va a decir, hey. Y si le haces caso, te vas a levantar y tú vas a sentir que tu vida misma es un acto de alabanza y adoración. Mientras tú caminas en su presencia, te estás cepillando, comes, vives alabándolo todo el día y tú te conviertes en luz para el mundo. ¿Alguien está aquí? Cuando yo vine de Estados Unidos, yo me levantaba a las 8 de la mañana y a las 9. Mi esposa decía, ¿y estas costumbres? Yo duré 10 años, como les dije, viajando. O sea que yo duraba 15 días aquí, 15 días en Estados Unidos. Y cuando yo tenía 15 días aquí, que yo me acostaba, mi esposa veía que los lunes todo el mundo se levantaba y yo a las 8:30 estaba durmiendo todavía. Y era que yo venía con una cultura de acostarme a la 1, a las 2 y 3 de la mañana, trabajando, me acostaba y me levantaba tarde. Ese era mi ciclo. Y ella me dice, no, aquí no funciona así. Aquí, y después lo leí en la Biblia, usted tiene que madrugar y levantarse temprano. Porque al vago y al perezoso no consigue nada, todo se le va. Entonces lo que yo hice fue que utilicé un reloj alarma
y lo puse para que sonara todos los días, empezando a las 7 de la mañana. Y sonaba, ahí venía yo y lo apagaba. Y sonaba, yo le decía 5 minutos más tarde. Y en esos 5 minutos llegaba hasta las 9 de la mañana. Hasta que un día yo descubrí que tenía que poner el reloj a las 7 y cuando sonaba yo tenía que ponerme de pie. O sea, yo dije, ok, yo voy a seguir pidiéndole 5 minutos al reloj, pero se lo voy a pedir de pie. Sonó, me pongo de pie al lado de mi cama, dame 5 minutos y ya cuando me iba a echar como que era medio problemático, entonces me quedaba despierto. Y así lo bajé hasta las 6:30. Hoy en día, yo no tengo que poner la alarma, porque ya internamente yo he sido programado para levantarme a la hora que tengo que levantarme. De esa misma manera, si tú comienzas a poner el esfuerzo, Dios va a cambiar tu mente para que en vez de dejarte llevar por la mentalidad del mundo, tú vas a comenzar internamente a funcionar con la mentalidad del Espíritu. Pero tú tienes que hacer un esfuerzo, tú tienes que tener una intención para que eso se haga. Intencionalmente, tú tienes que forzar tu mente a operar por medio del Espíritu Santo. Nuestro reloj interno está carnalmente programado y hay que programarlo espiritualmente. En el Espíritu Santo, guiándote, Jehová te dará shalom. El mundo solamente te dará distracciones. Con la mentalidad del mundo, tú vas a tener un problema y vas a hacer 2 movimientos para conseguir una tranquilidad momentánea. Pero vas a estar en eso el resto de tu vida. Pero llegó hoy el momento en que tú tomes una decisión. Dios te trajo aquí para que tú tomes una decisión. Dios te trajo aquí para que tú crezcas espiritualmente, para que tú madures, porque la consecuencia de la madurez tiene que ver con yo intencionalmente programar mi mente para que sea guiada por el Espíritu Santo. Entonces la consecuencia de mi madurez va a ser el shalom de Jehová, el Dios de los ejércitos. Va a ser. Con esto termino. La semana pasada creo que fue, yo fui al Teatro Nacional a un evento que fue producido por el pastor Manny Valera, que él le llamó las 7 dispensaciones de la música. Yo no entendí nada de lo que decía ese título, pero como el pastor estaba ahí, yo dije, yo voy para allá como quiera. Esa es la realidad, yo no entendía lo que era eso. Ya yo entendí lo que es eso porque él lo explicó. Pero una cosa que yo noté fue que cuando yo llegué, había una orquesta de cámara, ellos le llaman. Una orquesta de cámara es una sinfónica chiquita. ¿Lo dije bien? Ok, muy bien. Había muchos violines, violonchelos, instrumentos de aire, de cuerda, de piano, había de todo un poco. Era una mini orquesta. Y cuando yo llegué, en un momento asomé la cabeza y todos los músicos de la orquesta estaban afinando sus instrumentos en ese momento. Y usted llegaba ahí y usted decía, wow, qué bueno que ellos entienden de eso, porque yo no entiendo nada de esa música. Todo era un caos. Hasta que finalmente de la oscuridad y detrás se apareció el director de la orquesta. ¿Se apareció el pastor? Cuando él llegó, levantó las manos y todos los músicos hicieron silencio. Para mí fue impresionante, porque yo siempre pensaba que el que está tocando en una orquesta tiene que estar tan preocupado de leer su partitura que no es verdad que le va a poner atención al tigre que está parado ahí adelante. Pero cuando él hizo así,
todos callaron. Y cuando él bajó los brazos, el reino de los cielos bajó a la tierra, porque todos comenzaron a tocar en armonía. Y mientras él seguía y seguía y seguía y seguía, cada instrumento daba la nota que tenía que dar en el momento que tenía que darlo, y aquello se sentía como una gran armonía. Y fue que la presencia del director trajo armonía a aquel lugar de caos. Nuestro problema es que nosotros tratamos de hacer música en nuestras vidas sin el director presente. Ese es nuestro problema. Dios quiere dirigir la orquesta de tu vida. Tú quieres paz. Tú tienes que madurar, crecer y dejarte dirigir por Dios. Si te dejas dirigir por Dios, entonces tendrás lo que la madurez produce: Jehová Shalom en toda tu existencia. Cierra tus ojos por un instante. Dios quiere dirigir la orquesta de tu vida, pero para eso el director de la orquesta tiene que aparecer en tu vida. Y el director de la orquesta aparece en tu vida en el momento en que tú te alineas con él. En el momento en que tú de manera intencional tomas la decisión de que de este momento en adelante, todos los días, tú vas a hacer lo que está de tu parte para que tu mente y tu vida sean guiadas por ese director que se llama el Espíritu Santo. En medio del caos, en medio de los problemas financieros, en medio del problema de que la trabajadora no llegó, en medio de la enfermedad, en medio de los ataques de quien vengan a tu vida, tú estarás en perfecta paz, porque el director de la orquesta es quien dirige la misma. Y el Señor te dice: yo soy el director, permíteme dirigir la orquesta de tu vida. Te lo suplico. Abandona todos los dioses. Abandona tu soberbia, tu orgullo de pensar que tú eres. Abandona todos los ídolos que están en tu vida. Yo quiero dirigir la orquesta de tu vida. Y cierro con este verso que Dios le dio al profeta Isaías. De Isaías 26:3, que dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti. O dicho de otra forma, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que Jehová Shalom se manifieste en tu vida desde este mismo instante. Que el Señor te dé la fuerza para tú echar fuera todo pensamiento, toda mentalidad de este mundo. Que el Espíritu Santo de Dios te haga ahora mismo
renunciar a todo lo que no venga de Él. Que el Espíritu Santo de Dios sea el centro de tu vida. Que Dios, que Jehová Shalom sea el director de tu orquesta y que tú puedas vivir en perfecta paz en medio de la tormenta. Vamos a ponernos de pie.